el 7 de junio. Ya no tenemos mucho tiempo para que ustedes puedan vertir sus trabajos en el Classroom. Yo espero que pues la semana pasada haya servido para empezar ya a armar este constructo de elementos que ustedes tenían que contemplar, ¿no? En su esquema de trabajo del proyecto de emprendimiento. Bueno, pues entonces tenemos la primera lista de cotejo para evaluar su proyecto. Recuerden que el aprendizaje esperado pues es generar un cambio social utilizando sus conocimientos en beneficio de su persona y de la sociedad que los rodea. Tenemos, si ustedes observan en número, 10 puntos que se van a evaluar. Estos 10 puntos corresponden a lo siguiente: el tiempo de exposición. Este tiempo debe de oscilar entre 8 y 10 minutos. Y yo aquí coloqué, como es una lista de cotejo muy simple, pues estoy colocando sí o no. Si ustedes cubrieron ese tiempo de exposición en cuanto a la presentación de su proyecto de emprendimiento. Cada uno de los parámetros va a valer un punto. El decir sí, no, yo le voy a colocar aquí 1 y si no, pues es un 0. En total, para tener el 30% de la calificación, ustedes deben de cubrir un punto en cada uno de los parámetros y al final acumular 10 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quien tenga los 10 puntos en toda esta estructura o en el esquema, ya tendrá su 30% de la calificación. Entonces, bueno, pues ese es el tiempo, se tienen que grabar, tienen que, si es en equipo, tienen que decidir quién va a iniciar la exposición y quién la concluye. A final de cuentas, ustedes tienen que vertir pues todos los elementos que están contenidos en este esquema de trabajo. Luego vendrían los recursos visuales. Recuerden ustedes que no es presentarnos únicamente con la cédula que otorgamos para que ustedes viertan los elementos, sino que deben de cubrir una serie de requisitos que corresponde a los usos visuales, ¿no? Y ustedes pueden presentar un PowerPoint. Yo he visto algunas presentaciones de sus compañeros donde ya incorporan mucho movimiento en sus diapositivas y muchas ilustraciones. Y bueno, ustedes son muy hábiles en el manejo de la tecnología y pudiera ser una exposición así. Otro, pues puede ser el video, que ya ustedes son muy hábiles también en la ejecución de la elaboración de los videos e incluso su voz se escucha muy bien, la entonación, el volumen es muy correcto en todo lo que ustedes elaboran como videos, ¿no? Entonces, el audio también pudiera ser otra forma, no visual, ¿verdad? Pero sí auditiva para que coloquemos nosotros esta explicación breve, de forma breve, y que sus compañeros los estén escuchando. Aquí voy a hacer una corrección que sería en realidad auditivo, no tanto visual, sino auditivo, pero también forma parte de los recursos, o nada más le dejamos aquí, ¿no? Los recursos que ustedes van a estar utilizando a lo largo de su explicación. Pueden elaborar carteles o lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, recuerden que es un proyecto de emprendimiento. Debemos de ponerle entusiasmo, debemos de entonar bien nuestra voz, que llamemos la atención a quien son nuestros espectadores. Y bueno, pues aquí va dirigido a la sociedad y esa sociedad, pues al menos por los títulos o por lo que nosotros coloquemos como propaganda de ese proyecto, pues que sí, ¿no? Acuda la sociedad a requerir nuestros servicios. Luego
yo les solicité que colocaran sus competencias del perfil de egreso. Esto sí es muy importante y es muy importante porque todo va alineado, todo, tanto el proyecto de emprendimiento como todos los requisitos que ustedes tienen en su cédula, va alineado a las competencias. Esto es muy importante. Van a colocar su título del proyecto. Este título del proyecto también debe de ser creativo, debe de ser innovador, debe de ser impactante para quien esté escuchando lo que ustedes están proponiendo. Otro de los aspectos solicitados, y si van ustedes siguiendo este trabajo, lo único fue acotarlo en una lista que me va a indicar si ustedes cubrieron ese aspecto o no. Es lo único, ¿no? Y bueno, tendríamos una introducción que no es extensa, debe de ser muy acotado, si ya ustedes lo van a explicar, incluso en las diapositivas, cuando uno presenta este tipo de trabajos, pues no nos podemos explayar, no podemos estar copiando toda la información tal y cual, sino términos clave, cuestiones así muy resumidas, bastante resumidas, y que yo lo voy a explicar. Dado que yo hice el proyecto, pues debo de conocer bien todos los elementos que están implícitos en dicho trabajo. Esta introducción debe de abarcar toda la intencionalidad del proyecto, algo así como el objetivo. Nosotros no colocamos objetivo, pero va la intencionalidad del proyecto, los elementos que están integrando como el aspecto legal, esto forma parte de su proyecto, y las actividades que van a desarrollar. Y bueno, todo lo que ustedes consideren pertinente. También pueden abordar los elementos que les dije que era prioritario que investigaran, como cuáles son los datos de la localidad, los ingresos de las personas, los empleos, qué servicios se cuenta con que se cuenta en ese lugar, ¿no? Es importante también, y que ustedes tengan un panorama general de todos estos elementos que van a estar presentes en el lugar donde van ustedes a implementar este proyecto. Así es de que no queda fuera el aspecto de nuestros elementos sociales, son muy importantes. Ya ustedes saben que dentro de las competencias de un administrador está precisamente hacer las pruebas de pilotaje. Cuando nosotros queremos hacer un proyecto de emprendimiento, queremos tener un negocio propio, lo correcto es primero hacer un pilotaje. Esto es, ¿qué tan viable será colocar a lo mejor un pequeño negocio, lo que yo les decía, de asesorías, de cómo iniciar un negocio, de cómo hacer más productivo también un negocio, y bueno, una serie de cuestiones que ustedes pueden utilizar y con esto ayudar a la población, ¿no? Entonces sí necesitamos todo ese escenario, todo ese aspecto de lo social y que impacte en su proyecto de emprendimiento. Entonces, bueno, pues aquí es necesario que en esos elementos que ustedes van desarrollando, sí involucren el aspecto social. Bueno, el otro elemento fue lo de la justificación, y aquí yo les dejaba, porque es importante ese proyecto, debe de reflejarse esa importancia y todo debe de ir en relación con nuestro planteamiento del problema. Ahora, ahí van a estar presentes estos aspectos, que es el qué, el cómo, el cuándo y el quién, aunado a los elementos que ya les he dicho. Por ejemplo, si yo soy del área que sea, no específicamente del área de administración, pero si yo coloco, y decía muy bien su maestro Fernando,
esta diferencia entre si va a ser un proyecto de emprendimiento de otorgar un servicio o si va a ser un proyecto de productos. Si yo tengo como meta que ante esta contingencia que hemos vivido y ante ya el regreso a clases que vamos a tener, si yo tengo como proyecto de emprendimiento que vamos a elaborar jabones, y estos jabones pues los vamos a tener que utilizar cuando vayamos al sanitario, cuando vayamos a consumir nuestros alimentos, pero resulta que no hay agua. Entonces, ¿para qué queremos los jabones? Sí, espero que vayan entendiendo la lógica de lo que les estoy diciendo. Todos esos elementos contextuales, sociales y de identificación de su proyecto de emprendimiento debe de estar en relación con un planteamiento del problema, que ustedes ya hayan identificado cuáles son los elementos en los cuales nosotros podemos coadyuvar al beneficio social. Y es lamentable, en verdad, que a veces hacemos muchas cosas, muchísimas cosas, como los jabones, como a lo mejor otro producto, pero resulta que nuestra localidad carece muchas veces de agua. El gel que en la escuela ya los chicos del laboratorio han creado gel, pues también implica tener cierto capital para elaborar el gel y sobre todo, pues toda la campaña, ¿no?, que se requiere para que toda la comunidad estudiantil haga uso del gel. Entonces, aquí el planteamiento del problema sí debe dejar ver cuál es la problemática, qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a resolver, cuándo y quiénes, ¿no? Entonces, sí les encargo mucho este aspecto. Pongan mucha atención. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, ya sé que son jóvenes, pero están aprendiendo, están desarrollando sus competencias y esto ya es un conocimiento para toda la vida. No solamente para incursionar en otros ámbitos ya a nivel licenciatura, sino también si vamos a nosotros a generar un propio empleo a través de proyectos así, esto lo deben de saber. Un alumno que pasa por el bachillerato tecnológico y por el CBT debe de estar, pues ahora sí, que con los conocimientos de que para poder echar a andar un proyecto debe de hacer un pilotaje. O sea, no son estudiantes ustedes comunes y corrientes y que se les ocurra, pues vamos a hacer los jabones y resulta que no hay agua en la localidad, pues ¿quién va a usar? ¿Quién va a usar el jabón, no? O lo otro, vamos a hacer jabones que cuesten 50 pesos porque son biodegradables y resulta que la población pues no puede pagar un jabón a tan alto costo. Eso es lo que deben de estar sopesando ustedes como administradores. Ahora, eso es el planteamiento en el aspecto legal. Aquí viene otra situación donde ustedes debieron de haber investigado precisamente pues cuáles son todas esas implicaciones burocráticas, legales que tienen que pues ustedes realizar para poder echar a andar un proyecto de emprendimiento. Esto es, ¿qué gestión tengo que hacer ante el municipio para que me dé el permiso? Todo el cálculo de mi capital, tanto cuánto voy a gastar en renta, cuánto voy a gastar en salarios y bueno, todo lo que implica la propaganda, el pilotaje, los cuestionarios, quiénes van a hacer los cuestionarios, quién va a depurar la información, quién va a hacer las gráficas, todo el aspecto estadístico debe de estar presente en lo que implicaría ya un aspecto de procesamiento de la información y no se diga el aspecto legal. No podemos
en este momento decir, bueno, pues se me ocurre poner mi micronegocio, ¿no? Aquí en la vía pública, porque inmediatamente nos vienen a quitar los del municipio. Entonces, todo eso, los estudiantes de administración sí lo deben de saber. El otro aspecto que yo les solicité es su cronograma. El cronograma va a dar sustento a todo lo que ustedes ya plantearon en la estructura de su trabajo. Y este cronograma pues debe de contener las actividades que ustedes ya van a ejecutar en esto de su proyecto. Va desde la propaganda, si van a hacer asesorías, si va a ser una empresa de productos, pues todo lo que implica la producción, el comprar los insumos, el elaborarlo, el sacarlo a la venta, todos esos elementos ustedes los tienen ya que tener contemplados en el cronograma. Yo lo único que les pido es que sí haya las fechas en que van a realizar la actividad. El otro aspecto sería los recursos, las actividades o al inverso, fechas, recursos, o al revés, perdón, actividades, recursos y quiénes serían los responsables, ¿no? ¿Quiénes serían los responsables en este cronograma de actividades? Es importante que ustedes sí acoten bien. Yo les colocaba aquí en el formato, desde la propaganda, puede ser el pilotaje, puede ser el diseño de los cuestionarios, como me comentaban también, lo del diseño de su logotipo, y cosas así, pues ustedes lo deben de estar contemplando ya en su cronograma. Y finalmente sus conclusiones. ¿A qué les llevó toda esta investigación? ¿Realmente es sencillo hacer un proyecto de emprendimiento? ¿Cuáles son los retos y cuáles serían aquellas áreas de oportunidad que tendrían los estudiantes como ustedes de echar a andar estos proyectos de emprendimiento? Yo lo veo como un área de oportunidad, no lo veo como, me decía una alumna, ¿no?, de otra carrera, pero ¿es algo ficticio o es algo real? Estamos hablando de que es un área de oportunidad que pudiera ser que en unos años más ustedes puedan echar a andar un proyecto así. Me comentaba un chico de electrónica también un ejemplo muy sencillo. El crear sería un proyecto de emprendimiento de productos y decía, crear, maestra, una lámpara que sea recargable, que no necesite de la luz eléctrica, porque pues ahorita está fallando mucho la luz eléctrica y podemos utilizar una especie de sondas, ¿no? O de cuestiones que puedan recargar la lámpara, solares, celdas solares, y en la noche, ya cuando esté oscuro y necesitemos luz, pues podamos utilizar nuestra lámpara. Yo le comentaba, pero eso como que ya está patentado, ¿no? Incluso ya se venden en algunos lugares ese tipo de lámparas que son recargables durante el día, no necesariamente con la luz solar, sino de forma eléctrica, y que se recarga la pila y ya cuando hace falta luz, pues tenemos nuestra lámpara. Le digo, como que ya nos lo ganaron, ya está eso hasta la venta del público, pero sí consideran ellos pertinente algo así, porque lo interesante aquí es que ellos hicieron todo el balance en el costo de la lámpara que sería recargable. Y el otro aspecto es que mencionaban esta situación de que es más barato el uso de LEDs que de la luz tal, de la bombilla, ¿no? De la luz tal y como la conocemos. Entonces, bueno, a mí ahí lo interesante es que ellos ya hicieron ese aspecto legal, ese aspecto de balance de los recursos económicos,
y que si es más barato el uso de LED, pues entonces vale la pena. Y ellos están encaminados dentro de sus competencias a crear ese tipo de cosas, ¿no? De productos, digamos. Bueno, pues en las conclusiones deberán ustedes plasmar esos elementos de forma muy concreta. No les estoy pidiendo 10 cuartillas, 5 cuartillas, ni siquiera 2 cuartillas. Una cuartilla que nos deje ver todas las conclusiones a las cuales ustedes llegaron. Y ya, se acabó. Ahora, les menciono, ¿cómo vamos a calcular nuestra ponderación? Pues son 10 puntos, esos 10 puntos nos vamos por regla de 3 simple, donde pues el máximo ya sabemos que es 30. Yo haciendo ya la regla de 3 simple, me daba que de los alumnos que tienen 19 aquí puntos, me daría el 30%. El 30% de la calificación y baja una décima por cada rubro. Entonces, bueno, pues así sacaríamos nuestra ponderación final. Y el otro aspecto es que ya les estoy colocando aquí el orden de participación por número de lista. La siguiente semana, en la sesión 1, van a participar del número 1 al número 15. En la sesión 2 participa del número 16 al número 30. En la sesión 3 del 31 en adelante. Yo sé que nuestro grupo es muy pequeñito, pero tenemos grupos que sí rebasan pues los 40 alumnos. Entonces yo aquí le puse 31, del 31 al 40 y más, ¿no? Esta es su rúbrica. Ya está en sus anuncios del Classroom para que la vayan trabajando, para que la vayan revisando. Específicamente lo nuevo es el tiempo que ustedes van a utilizar para la exposición y el otro elemento son los recursos visuales. Entonces, eso es lo único que se está anexando a todo el esquema de trabajo. Bueno, ahora, ¿tienen alguna duda con respecto a esta lista? ¿No? Bueno, doy por hecho que no o lo dejamos al final, que ustedes me comenten. Ahora, la otra lista, la lista de cotejo para el concurso del cuento nacional, pues tiene la misma lógica. Todos los elementos que a ustedes les están solicitando ya en la convocatoria, yo los vacié en esta pequeña tabla y solamente es una lista de cotejo breve donde pues les estoy colocando quién emite, ¿no? La convocatoria, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. El objetivo es promover el uso consciente y responsable de la información personal en las redes sociales digitales a través de la creación literaria. Y bueno, ya en la convocatoria ustedes tienen cuál es la temática, hay que cambiar el título, no necesariamente tiene que ser tal y como está en la convocatoria. Y ustedes van a tener que respetar los siguientes criterios. Tenemos 9 criterios donde yo le estoy dando un valor en un rango de 0 a 2. Vamos a colocar aquí, yo voy a colocar si sí cumple ese punto y ese rango, si no, y tendremos una sumatoria final. ¿Cuáles son los criterios que ustedes van a tener que demostrar en su producto de aprendizaje? Pues uno es que tenga el título El cuento. Eso no lo podemos obviar. Si estamos concursando en esto de elaborar un cuento, pues debe de tener un título el cuento. Número 2, le solicitan el seudónimo del participante. Su trabajo debe de tener este seudónimo. Número 3, la extensión de su trabajo de 2 a 4 cuartillas. Y vean, bueno, los rangos, ahorita leemos los rangos.
El número siguiente es que tiene que estar en español y debe de tener una excelente ortografía. El número 5 es que es individual, inédito y original. No nos podemos estar plagiando el cuento de otros lados, ¿eh? Con un renglón que nos plagiemos, nos lo van a detectar. Actualmente el Classroom, en serio, hasta es sorprendente cómo el Classroom nos habilita de dónde están copiando la información. Entonces, mejor vamos a hacer nuestro trabajo. Sí podemos investigar cómo es la estructura de un cuento. Ustedes tienen que inventar a los personajes, los diálogos, su escenario y todo lo que implica esta estructura, pero prohibido o anulado, nos van a anular la participación si nosotros nos copiamos ideas de otro autor, ¿no? Tengan cuidado en esto. Y debe de ser original. Las páginas deben estar numeradas, la tipografía ya la habíamos especificado, que es Arial a 12 puntos con interlineado 1.5. El siguiente aspecto que no está en la convocatoria, pero que pues la tenemos que evaluar nosotros, es que ustedes hayan colocado el contexto, que hayan colocado a los personajes, que hayan colocado la trama y el desenlace. Esto es los elementos que constituyen el cuento y esto pues es en lo que va a girar, ¿no? Todo su trabajo. Y finalmente, pues que ustedes se entreguen oportunamente. Estamos diciendo que a partir del lunes hasta el día 7 de junio, ustedes tienen esta posibilidad de ya alojar su producto de aprendizaje. Ahora vean ustedes los rangos. El valor es de 0 a 1 en cada uno de los puntos, excepto en el contexto, los personajes, la trama y el desenlace. Ahí estamos ponderando de 0 a 2 puntos. Esto tiene que estar perfectamente articulado para que ustedes puedan dar un mensaje. Si esto no está articulado, difícilmente vamos a poder dar un mensaje al lector de este tema tan importante que es la convivencia pacífica en las redes sociales, ¿no? Dado que ya vimos que el planteamiento del problema es precisamente que México está superando la media mundial, no nacional, la media mundial en el uso de las redes digitales o sociales, las redes que se establecen a través del uso de la tecnología, pues es como emana, ¿no? Emana este concurso y específicamente en jóvenes que están rebasando esta media. En los adultos, pues todavía no nos marca ahí un parámetro, pero el planteamiento está específico en que los jóvenes están rebasando la media mundial, de tal manera que nos estamos posicionando en el número 10, ¿no? En el número 10 a nivel mundial. Y eso sí es de llamar la atención, de analizar un poco. Les coloqué aquí cómo vamos a obtener este puntaje por regla de 3. La fecha de entrega es del 31 de mayo al 7 de, no es de julio, es de junio al 7 de junio para que yo pueda entregar sus calificaciones, su precalificaciones a ustedes. Ya después es lo de la Secretaría Escolar, pero mientras es la ponderación para ustedes y la entrega oficial para ustedes. Aquí les estoy colocando una nota que me parece pertinente. Esta nota dice lo siguiente: el producto de aprendizaje deberá ser alojado en la asignación del Classroom junto con la captura de pantalla de que el trabajo fue enviado al INAI. Ya comentábamos algunas problemáticas que se han suscitado con respecto a los requisitos que nos están solicitando.
Un primer requisito es pues la credencial de sus papás, porque ya les decía yo, en caso de ganar el concurso, ¿quién va con ustedes por la premiación? Y por eso se solicitan esos datos, no es por otra cosa, como se da por ende que ustedes son menores de edad y son estudiantes y tienen un tutor, por eso estas instituciones solicitan esos datos. Pero en caso de que ustedes tengan algún problema con ese requisito, pues tendremos que esperar otra nueva convocatoria para poder participar y que a lo mejor formemos parte, ¿no?, de ese conjunto de estudiantes que pues lo que quieren es ese reconocimiento a nivel nacional y que a lo mejor alguna librería les pueda publicar su cuento. Eso es lo más importante. Yo les mencionaba lo de las computadoras, pero las computadoras pues ya es un extra, ¿no? Es un extra. Lo más importante es ese reconocimiento de la buena escritura en los estudiantes de educación media superior y que empiecen, ¿no?, su carrera pues exitosa y que pues se les reconozca esta labor, este esfuerzo que han tenido por participar en un concurso así. Pero bueno, el otro elemento preocupante es lo de cómo vamos a comprobar que ustedes son estudiantes de la institución. Si no hay credencial actualizada, si no hay tira de materia, si no hay constancia, nos van a descalificar. Entonces, si no tenemos estos elementos, bueno, lo que vamos a hacer es vía 1 y vía 2. Vía 1 es que quien cubra con todos los requisitos o quien cumpla con todos los requisitos, mande su trabajo, toma captura y me envía a mí. Eso ya quiere decir que tendremos casi asegurado nuestro porcentaje de evaluación, porque pues ya implica otro esfuerzo, otro trabajo, el que estén ustedes consiguiendo todos los requisitos, así como la credencial de papá o mamá o tutor, y que ustedes alojen esa información. Y los que no tengan esa posibilidad, pues entonces nos sujetamos a esta rúbrica que está muy sencilla y que pues yo tendré que evaluar, como no va a haber un jurado evaluador de su cuento, solo los que participan e incluso hasta la descalificación. Como no va a haber aquí un jurado, pues entonces yo tendré que revisar cada uno de sus trabajos y emitir una evaluación. No se me estresen, no se estresen si no cumplimos con los requisitos de la convocatoria, pero entonces viene lo otro, ¿no? Hacemos uso de nuestra lista de cotejo, de los valores que les estoy indicando, y será para mí muy agradable leer lo que ustedes han escrito y también muy agradable hacer la realimentación de cada uno de sus productos. Donde tenemos el problema, si no plantearon bien el contexto, la trama y el desenlace. Eso es la función que nos toca a nosotros los profesores y bueno, eso será lo que regule a final de cuentas, pues ya el cómo se finque una calificación para ustedes. Pues esa es la explicación de las dos listas de cotejo. Yo espero que no se dificulte. Lo hice muy sencillo para que no se pierdan ustedes en que dónde inicia el punto 5 o algunos otros elementos, ¿no? Está muy sencilla la rúbrica y es con base, la lista, ¿no? La lista de cotejo y es con base a todos los elementos que están solicitándose, tanto en el proyecto de emprendimiento como en la convocatoria de lo del cuento. Y con eso, pues ya, pues podemos decir que tenemos los elementos que van a guiar nuestro trabajo o su trabajo autónomo en el cuento y puede ser en equipo en el proyecto de emprendimiento. A partir de la próxima semana, pues ya iniciamos el trabajo
con los proyectos y hasta el día 7 ustedes pueden estar alojando su cuento y también al INAI, 1 al INAI y 2 a su Classroom. Entonces, pues esto es lo que tenemos.